Gilgamesh, el mítico rey de Uruk, un personaje de la antigua epopeya mesopotámica, ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que una expedición arqueológica ha desenterrado su tumba, y lo que encontraron es asombroso? Gilgamesh, el gigante de la mitología, podría estar más cerca de la realidad de lo que jamás imaginamos. En lo más profundo de la antigua región de Mesopotamia, donde el polvo de los siglos se asienta sobre la tierra, se esconde un misterio ancestral que ha desafiado a la humanidad durante milenios, la tumba de Gilgamesh. La búsqueda de la tumba de Gilgamesh ha llevado a arqueólogos, historiadores y soñadores a recorrer vastas extensiones de Mesopotamia, explorando antiguas ciudades y ruinas olvidadas en busca de pistas. Los textos cuneiformes hablan de una tumba escondida, un lugar donde el rey semidivino fue sepultado con riquezas incalculables y tesoros inigualables. Pero las palabras antiguas son ambiguas, y por eso la tumba de Gilgamesh continuaba siendo un enigma sin resolver. Las leyendas hablan de guardianes sobrenaturales, maldiciones que caerán sobre quienes se atrevan a perturbar su descanso eterno y de mapas cifrados que ocultan la ubicación exacta. A lo largo de los siglos, se han tejido mitos alrededor de esta búsqueda, creando un aura de misterio y temor que envuelve a la tumba de Gilgamesh. Pero, ¿dónde yace el rey que desafió a los dioses y se embarcó en una búsqueda épica en busca de la inmortalidad? La respuesta se escabulle entre las arenas del tiempo, oculta en las sombras de las antiguas ciudades mesopotámicas. La tumba de Gilgamesh sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología, un tesoro perdido que ha eludido a la humanidad durante milenios, aguardando a aquellos lo suficientemente valientes para desentrañar su secreto y desafiar su misterio. Para comprender la auténtica importancia de este hallazgo, primero debemos conocer quién fue Gilgamesh. Hace más de 4000 años, en la antigua Mesopotamia, Gilgamesh gobernó la ciudad de Uruk. Era un rey poderoso, pero su historia va más allá de la mismísima realidad. Gilgamesh es un personaje legendario que protagoniza una de las obras literarias más antiguas, escrita 2500 años antes de Cristo. La obra fue conocida por la humanidad como la Epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya cuenta sus hazañas, aventuras y su búsqueda de la inmortalidad. Una historia que mezcla elementos mitológicos y reales. Se dice que el padre de Gilgamesh, un humano, fue el rey, sacerdote llamado Lugalbanda, quien aparece en 2 poemas sumerios gracias a sus extraordinarias habilidades mágicas que preceden a Gilgamesh y su madre, la diosa Ninsun, también conocida como Ninsumun, la Santa Madre y Gran Reina. En consecuencia, Gilgamesh era un semidios, y aunque no se tiene un registro verídico de la edad que tenía cuando éste falleció, según la lista de reyes sumerios éste habría vivido una vida excepcionalmente larga. En dicha lista quedó registrado que su reinado prevaleció por 126 años y se afirma que poseía una fuerza sobrehumana. Si deseas mantenerte informado sobre los misterios y secretos ocultos de la humanidad y el mundo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, de esta manera nos animas muchísimo a seguir con más videos. Según lo que cuenta la historia que hace 5 milenios, en las tierras de lo que es hoy Irak, existió un personaje ultrapoderoso que gracias a los poemas se elevaría a la categoría de mito. Como cuenta National Geographic, 2700 años antes de Cristo, existió un personaje llamado Gilgamesh quien fue un sacerdote rey. Este perteneció a la dinastía I de Uruk, fue el quinto soberano, reinó 126 años y le sucedió su hijo. Como ven, la realidad se mezcla con la leyenda. Pero, ¿creías que su largo reinado era sorprendente? Resulta que según las tablillas, Gilgamesh medía 5,6 metros de altura, el doble que Goliat, una medida que se le atribuyó gracias a tener la auténtica divinidad corriendo por su sangre. Esto nos hace pensar en los relatos bíblicos sobre los Nefilim, que, según el libro de Génesis, eran el producto de la unión de los ángeles caídos y las hijas del hombre. Estos seres son relatados como sobrenaturales en la mismísima Biblia, donde se nos presenta como los gigantes, con fuerza sobrehumana y sabiduría conmensurada. Esto sin duda se asemeja un poco con la historia de nuestro protagonista. Por cierto, si quieres saber más sobre la fascinante historia de los Nefilim, házmelo saber en la caja de comentarios. Por otro lado, no queda duda alguna de que esta famosísima obra literaria,
considerada como la primera de la humanidad. Según historiadores, guarda estrecha relación con las escrituras de la Biblia y más concretamente con el libro de Génesis, pero de eso te hablaré más adelante. Por ahora, centrémonos en uno de los más emocionantes hallazgos de todos los tiempos, la tumba de Gilgamesh. ¿Cómo fue que encontraron la tumba de Gilgamesh? Un equipo de arqueólogos alemanes afirma haber encontrado en Irak la tumba de Gilgamesh, rey sumerio elevado a leyenda por la obra La Epopeya de Gilgamesh. Los expertos realizaron excavaciones en sitios ubicados a unos 150 kilómetros de Basora, al sur de Irak. Un portavoz del equipo de arqueólogos sostuvo que hallaron los restos de la ciudad de Uruk, gobernada por Gilgamesh, que dio nombre al actual Irak y que consideran una especie de Venecia del desierto, debido al impresionante y muy avanzado sistema de drenajes de Uruk. No quiero decir que definitivamente sea la tumba del famoso rey, pero se parece mucho a la que se describe en la obra épica, explicó a la BBC George Fassbender, del Departamento Bávaro de Monumentos Históricos de Múnich. En la fantástica historia mesopotámica se afirma que Gilgamesh fue sepultado en el río Éufrates, en un mausoleo construido en el lugar en que, según la leyenda, las aguas del histórico río se separaron cuando el monarca murió. Encontramos en las afueras de la ciudad, en el medio del antiguo cauce del Éufrates, los restos de un edificio que podría ser una tumba, indicó Fassbinder. Pero, todas estas investigaciones fueron paralizadas en el año 2003 por la intervención de Estados Unidos a Irak, por diferentes motivos, siendo el más resonante, que Irak tenía en su poder armas de destrucción masiva, según habitantes de Irak, el lugar donde los arqueólogos alemanes estaban realizando sus investigaciones, además de otros sitios de importancia historia para la humanidad, fueron militarizados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál sería el verdadero propósito de esa intervención militar orquestada por los Estados Unidos en suelo iraquí? Esa pregunta nos hace evaluar algunas teorías conspirativas que relatan que el arma de destrucción masiva a la cual se refería el país del norte pudo ser la tumba de Gilgamesh, debido a que la revelación de los secretos contenidos en la tumba del mítico rey pueden ir más allá de secretos relacionados a la antigua Mesopotamia, sino que también esta misteriosa tumba debe contener secretos que puedan desestabilizar al planeta Tierra, cosas como el origen de nuestro mundo, contacto con seres vivos de otros planetas en el extenso universo y fuentes de poder incalculables. Según las teorías conspirativas, existe una sociedad secreta que ha estado buscando la tumba del antiguo rey mesopotámico Gilgamesh durante siglos, porque supuestamente contiene tecnología antigua que podría cambiar el curso de la historia. Dicen que la invasión de Irak fue una fachada para encubrir la verdadera misión de encontrar esta tumba. Los arqueólogos y científicos que participaron en la búsqueda fueron reclutados secretamente por agencias de inteligencia. Cuando finalmente la encontraron, hallaron una fuente de energía antigua que podría revolucionar la tecnología actual. Pero aquí está el giro, ya que el gobierno de Estados Unidos y otras potencias mundiales están manteniendo esta tecnología en secreto para su propio beneficio. La humanidad no está preparada para la revelación de la tumba de Gilgamesh. Esta tecnología podría ser utilizada como un arma o para ejercer un control total sobre la población. Dejando todas las teorías conspirativas a un lado y enfocándonos en los hechos reales, lo que sí sucedió fue una pérdida importante de objetos de valor inmensurable contenidos en el Museo Nacional. La invasión de Irak llevó a un periodo de caos y disturbios en Bagdad y otras ciudades. En medio de la lucha y la inestabilidad, la seguridad y la protección de los bienes culturales no eran prioridades inmediatas para las fuerzas estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses estaban principalmente enfocadas en la búsqueda y captura de líderes del régimen iraquí y en asegurar la estabilidad política y la infraestructura crítica del país. La protección de los sitios culturalmente importantes no estaban en el centro de su misión. En algunos casos, podría haber existido una subestimación de la importancia del patrimonio cultural iraquí y la relevancia que tenía para la historia de la humanidad. Esto llevó a una falta de conciencia sobre la necesidad de proteger dichos tesoros. Después de la caída de Bagdad, el Museo de Irak y otros sitios arqueológicos en el país fueron víctimas de saqueos masivos. Esto resultó en la pérdida irreparable de innumerables artefactos y piezas históricas. Podríamos decir que pudo ser una falta de organización de parte del gobierno de Estados Unidos, o si nuestra mente especula un poco más,
¿Te imaginas que toda esta falta de organización haya sido un plan para seguir guardando secretos a la humanidad? La epopeya de Gilgamesh es uno de los textos literarios más antiguos conocidos y se ha conservado a lo largo de los milenios gracias a la escritura en tablillas de arcilla cuneiforme, que era la forma de escritura más común en la antigua Mesopotamia. Esta escritura se realizaba con una especie de puñal o daga en una tabla de arcilla húmeda y luego se secaba al sol o se cocía para preservarla. Miles de tablillas fueron descubiertas mientras se encontraban en excavaciones arqueológicas entre el siglo XIX y el siglo XX. De las tablillas descubiertas, al menos 12 narran el extraordinario poema de Gilgamesh, siendo la más importante desde nuestra perspectiva, ya que los pasajes que tienen una semejanza impresionante con una historia de la Biblia, el Gran Diluvio Universal. Estas tablillas fueron traducidas en un largo periodo de tiempo por grandes equipos de eruditos de la época. La versión más conocida de la epopeya de Gilgamesh en inglés fue traducida por el asiriólogo británico George Smith en el siglo XIX. Smith trabajó en el Museo Británico y fue uno de los primeros en descifrar las tablillas cuneiformes que contenían la historia de Gilgamesh. Su traducción ayudó a que la epopeya de Gilgamesh se hiciera ampliamente conocida en el mundo occidental. Sin embargo, ha habido muchas otras traducciones y versiones posteriores de la epopeya de Gilgamesh realizadas por diferentes académicos y expertos en la materia. Cada traducción puede tener sus propias interpretaciones y enfoques, pero la versión de George Smith es una de las más influyentes y conocidas en el mundo de habla inglesa. Hay notables similitudes entre el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh y el relato del diluvio en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis. Estas similitudes han llevado a los académicos a sugerir que el relato bíblico del diluvio pudo haber sido influenciado por las historias más antiguas de la Mesopotamia, como la epopeya de Gilgamesh. Algunas de las similitudes más destacadas incluyen la advertencia divina. En ambas historias, los dioses advierten a un individuo justo sobre un inminente diluvio catastrófico. En la epopeya de Gilgamesh, el dios Ea advierte a Utnapishtim, mediante un sueño, mientras que en la Biblia, Dios advierte a Noé hablándole desde los cielos. Tanto en la epopeya de Gilgamesh como en la Biblia, el personaje principal recibe instrucciones divinas para construir un arca con el propósito de salvar a la humanidad y a las criaturas vivientes de la inundación. Cabe destacar que el arca relatada en la epopeya era cuadrada y de 6 pisos, mientras que la hecha por Noé era de forma rectangular. En ambas historias, se menciona que los personajes principales tomaron parejas de animales para preservar la vida en la tierra. Tanto Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh como Noé en la Biblia envían aves, una paloma y una golondrina en la epopeya de Gilgamesh, mientras que en la Biblia, un cuervo y una paloma, para buscar tierra firme después del diluvio. En ambas historias, después del diluvio, se ofrecen sacrificios a los dioses. En la Biblia, Noé ofrece un sacrificio para Dios, y en la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim ofrece sacrificios a los dioses Anunnaki. ¿Qué importancia tiene Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh más allá del diluvio? Después del episodio del diluvio, Utnapishtim comparte conocimientos y sabiduría con Gilgamesh que tienen un impacto importante en la historia y en el desarrollo del personaje de Gilgamesh. Este busca la inmortalidad y se encuentra con Utnapishtim en busca de respuestas. Utnapishtim le cuenta su propia historia y cómo obtuvo la inmortalidad, pero también le revela que la inmortalidad es un don divino y que la humanidad es intrínsecamente frágil y mortal. Esto lleva a una reflexión profunda sobre la condición humana y la inevitabilidad de la muerte. Utnapishtim aconseja a Gilgamesh que busque la inmortalidad a través de su legado y sus acciones en la vida terrenal, en lugar de buscar la inmortalidad física. Le dice que debe vivir su vida de manera significativa, honrando a los dioses y cuidando de su pueblo. Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh sobre una planta que puede restaurar la juventud. Aunque Gilgamesh encuentra esta planta, finalmente la pierde, lo que subraya la idea de que la inmortalidad física es inalcanzable para los seres humanos. En la narrativa se humaniza al personaje de Utnapishtim y lo convierte en un sabio que ha experimentado la adversidad y la pérdida, lo que hace que Gilgamesh se identifique más con él y le permita aprender de sus experiencias. Algunos estudiosos plantean la hipótesis de que los hebreos tomaron prestado el relato babilónico, pero no se han ofrecido pruebas concluyentes que lo respalden.
Teniendo en cuenta las numerosas y variadas diferencias y detalles de estos relatos, parece poco probable que la versión bíblica dependiera de una fuente sumeria existente. Además, dada la reputación de los judíos de transmitir la información minuciosamente de una generación a otra y de mantener un relato coherente de los acontecimientos, el Génesis es considerado por muchos como mucho más histórico que la epopeya de Gilgamesh, que se considera mitológica por sus numerosos dioses y sus interrelaciones e intrigas para decidir el destino de la humanidad. Ciertamente, para aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, es lógico concluir que Él eligió preservar el verdadero relato en la Biblia a través de las tradiciones orales de su pueblo elegido. Por la providencia de Dios, su pueblo mantuvo este relato puro y coherente a lo largo de los siglos hasta que Moisés finalmente lo registró en el libro del Génesis. Se cree que la epopeya de Gilgamesh contiene relatos que han sido alterados y embellecidos a lo largo de los años por personas que no seguían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque se ha especulado sobre la posible ubicación de su tumba a lo largo de los años, no se ha encontrado evidencia arqueológica sólida que respalde su existencia o la ubicación de su tumba. Es importante destacar que la arqueología es un campo en constante evolución y los avances en tecnología y métodos de excavación pueden llevar a nuevos descubrimientos en el futuro. Sin embargo, hasta la fecha, la tumba de Gilgamesh sigue siendo un enigma sin resolver. Las investigaciones en la región de Mesopotamia continúan brindando información valiosa sobre la antigua civilización sumeria y babilónica, así como sobre la cultura y la historia de la región. Aunque la búsqueda de la tumba de Gilgamesh no ha tenido éxito, los esfuerzos arqueológicos han proporcionado conocimientos importantes sobre la vida, la escritura cuneiforme, la arquitectura y otros aspectos de la antigua Mesopotamia. La falta de evidencia concreta sobre la tumba de Gilgamesh no ha disminuido la importancia de su legado en la mitología y la literatura, ni ha disminuido el interés en la búsqueda de rastros de esta figura legendaria en la historia antigua. Los investigadores están ansiosos por continuar sus estudios en la tumba de Gilgamesh. La datación por carbono, el análisis de ADN y otras técnicas avanzadas permitirán arrojar luz sobre quién fue Gilgamesh, cuándo vivió y cómo murió. También se espera que los restos de otros individuos enterrados cerca de él proporcionen información valiosa sobre la sociedad de la época. La vida de Gilgamesh, como se narra en la epopeya de Gilgamesh, es un relato que se ha mantenido a lo largo de los milenios y sigue siendo relevante en la cultura actual. Aunque la existencia histórica de Gilgamesh sigue siendo un misterio, su figura mítica ha dejado una huella profunda en la cultura y la literatura a lo largo de la historia. La historia de Gilgamesh aborda temas universales como la mortalidad, la amistad, la búsqueda de la sabiduría y la comprensión de la condición humana. Estos temas resuenan en la cultura contemporánea y siguen siendo motivo de reflexión y exploración en obras literarias, películas, arte y discusiones bíblicas. La búsqueda de la inmortalidad y la lucha contra la muerte, que son temas centrales en la historia de Gilgamesh, continúan siendo relevantes en la sociedad actual. Además, la figura de Gilgamesh ha influido en la mitología y en la Biblia, tanto en la región de Mesopotamia como en otras culturas. Su legado como un héroe en busca de conocimiento y significado en la vida sigue inspirando a escritores, artistas y pensadores contemporáneos. Para finalizar, la historia de Gilgamesh es un testimonio de la perdurabilidad de la mitología y en los textos de la Biblia, y su influencia en la cultura actual es un testimonio de la capacidad de las historias antiguas para seguir resonando en la sociedad moderna. Si te gustó este video, recuerda que continuaremos explorando temas fascinantes en nuestros próximos videos. Te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de los próximos videos.